Lo que dice la Biblia sobre los ángeles caídos. ¿Sabías que, según la Biblia, los ángeles caídos están directamente relacionados con el origen de muchos de los problemas espirituales que enfrentamos hoy? Pero, ¿qué pasó realmente con estos seres celestiales? Prepárate para descubrir una verdad misteriosa y transformadora. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el verdadero papel de los ángeles en la Biblia? Son seres espirituales que muchas veces actúan como mensajeros de Dios, pero también hay un grupo que eligió un camino totalmente diferente. Un camino que transformó no solo el cielo, sino también la tierra. Estos son los ángeles caídos. Cuando hablamos de ángeles caídos, ¿qué nos viene a la mente? ¿Lucifer, el ángel más hermoso del cielo que se rebeló? ¿O has oído hablar de las hijas de los hombres mencionadas en Génesis 6? Este es un tema profundo y misterioso, lleno de revelaciones y lecciones que pueden impactar directamente la forma en que vemos el mundo espiritual. Y hoy, exploremos juntos lo que realmente nos enseña la Biblia acerca de estos seres celestiales que desafiaron el orden de Dios. Durante este vídeo, viajaremos a través de las Escrituras y revelaremos no solo los relatos bíblicos, sino también los misterios y lecciones que nos dejan los ángeles caídos. Muchos creen que son solo historia antigua, pero la verdad es que lo ocurrido con los ángeles caídos tiene repercusiones que aún hoy influyen en nuestra vida espiritual y en nuestra lucha contra el mal. ¿Qué son los ángeles caídos? Los ángeles caídos son aquellos que, según la Biblia, se rebelaron contra Dios y fueron expulsados del cielo. Esta rebelión fue encabezada por Lucifer, quien, impulsado por el orgullo y la ambición de ser igual a Dios, desafió la autoridad divina. Pero la Biblia nos dice que esto no fue solo la caída de un ser celestial, fue el origen de una batalla espiritual que aún continúa. En Isaías 14, 12-15, vemos la historia de Lucifer, descrito como la estrella de la mañana que cayó del cielo. Estaba orgulloso de su belleza y poder, y en su corazón decía: «Ascenderé al cielo, por encima de las estrellas de Dios, y exaltaré mi trono». Pero, como nos enseñan las Escrituras, el orgullo siempre lleva a la caída. Lo que parecía la mayor de todas las ambiciones, en realidad resultó en una humillante y eterna derrota. Lucifer y sus seguidores, rebelión en el cielo. Pero Lucifer no estaba solo. La Biblia revela que se llevó consigo una tercera parte de los ángeles del cielo, quienes se unieron a su causa y también fueron expulsados. En Apocalipsis 12, 7-9, vemos una descripción de esta batalla celestial. Hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron, ni se encontró más su lugar en el cielo. Esta guerra, que se desarrolló en el reino celestial, tuvo un impacto directo en nuestra realidad. Los ángeles caídos fueron desterrados a la tierra y, desde entonces, han buscado corromper y engañar a la humanidad. La acción de los ángeles caídos no se limita a lo que vemos en pasajes como estos. Juegan un papel fundamental en el paisaje espiritual, intentando desviar al ser humano del camino de Dios y sembrando caos, destrucción y duda. Esto nos lleva a la gran pregunta: ¿qué quieren realmente estos ángeles caídos de nosotros? ¿Qué podemos aprender de los ángeles caídos? Estos seres no son solo figuras de un pasado lejano. Su impacto todavía se puede ver hoy. Muchos de nosotros enfrentamos tentaciones y dificultades espirituales que pueden estar relacionadas con la influencia de estos ángeles caídos. Tienen el poder de influir en pensamientos, sentimientos y acciones, a menudo de manera sutil pero siempre destructiva. Génesis 6 es uno de los pasajes más misteriosos cuando se trata de ángeles caídos. En este capítulo leemos acerca de los hijos de Dios que tomaron para sí a las hijas de los hombres, generando una generación de gigantes conocidos como los Nefilina. Este pasaje ha generado mucha especulación sobre el papel de los ángeles caídos en la introducción del mal en la tierra. Algunos eruditos creen que estos ángeles caídos enseñaron a los humanos artes prohibidas, como la hechicería, la magia y la guerra. Esta influencia se extendió a lo largo de la historia, siendo mencionada incluso en textos apócrifos, como el libro de Enoc, donde se cuenta más sobre los ángeles caídos y su interacción con la humanidad. Sin embargo, lo que la Biblia realmente enseña es que estas acciones fueron una violación directa del orden divino y que el juicio final será inevitable. La historia de los ángeles caídos es, sin duda, uno de los mayores misterios de la Biblia. Pero al comprender lo que realmente sucedió, podemos comenzar a comprender mejor los desafíos espirituales que enfrentamos todos los días.
Después de todo, los ángeles caídos no solo fueron desterrados de Dios. Su presencia e influencia siguen siendo una realidad que debemos estar preparados para enfrentar. Así que prepárate, porque en el siguiente segmento profundizaremos aún más en los detalles de esta caída cósmica y exploraremos cómo estos ángeles caídos han afectado directamente nuestro viaje espiritual. No te vayas, la verdad detrás de esta historia es aún más sorprendente de lo que imaginas. Lo que dice la Biblia sobre los ángeles caídos. Ahora que entendemos la noción inicial de los ángeles caídos y la caída de Lucifer, profundicemos en lo que la Biblia realmente revela sobre este tema. La Biblia nunca deja de brindarnos información detallada e intrigante sobre los ángeles, su origen, su función y lo que sucedió cuando estos poderosos seres se rebelaron contra Dios. La creación de los ángeles y su propósito. Para entender la caída de los ángeles, es importante entender primero qué eran antes de su rebelión. Según las Escrituras, los ángeles fueron creados por Dios con un propósito claro: servirle y cumplir sus órdenes. Se los menciona en toda la Biblia como mensajeros y servidores divinos. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, aparecen frecuentemente trayendo mensajes de Dios a los seres humanos. En Salmos 103, 20, leemos: «Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles, poderosos en poder, que cumplís su palabra, oyendo la voz de su palabra». Este pasaje nos muestra que los ángeles fueron creados para servir y obedecer a Dios. No son seres independientes, sino instrumentos que actúan de acuerdo con la voluntad divina. Además, en Colosenses 1 y 16, la Biblia revela que todos los seres creados, tanto en el cielo como en la tierra, fueron hechos por Cristo, porque en él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Esto incluye, por supuesto, a los ángeles. La rebelión de Lucifer, orgullo y caída. El gran punto de inflexión en la historia de los ángeles se produce con la rebelión de Lucifer. De acuerdo a Isaías 14, 12-15 y Ezequiel 28, 12-17, Lucifer, el ángel más hermoso y poderoso creado por Dios, se llenó de orgullo y decidió que quería ser igual a Dios. En Isaías vemos un relato claro de su pecado de orgullo. «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana, hija de la mañana? ¿Cómo fuiste derribada por tierra, tú que derribas las naciones?» Lucifer deseaba ser exaltado por encima de Dios y se rebeló contra él, buscando un lugar de mayor poder y autoridad. En el corazón de Lucifer nació la idea de que podía gobernar el cielo y la tierra con la misma autoridad que Dios. Pero lo que parecía ser un deseo legítimo de poder resultó en realidad un monstruoso pecado de orgullo. Esta historia también se confirma en Ezequiel 28, 17, que describe la caída de Lucifer, diciendo: «Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu conocimiento a causa de tu esplendor». Lucifer fue castigado por su intento de usurpar el lugar de Dios, y como resultado, fue expulsado del cielo. La guerra en el cielo, la rebelión y la caída de los ángeles. En Apocalipsis 12, 7-9, vemos el resultado final de esta rebelión: una guerra en el cielo. Miguel, el arcángel y los ángeles fieles a Dios lucharon contra Lucifer, el dragón, y sus seguidores. El versículo dice: «Y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon con el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron, ni se halló su lugar en el cielo». El conflicto fue intenso, pero al final Lucifer y sus ángeles caídos no pudieron prevalecer. El dragón, que representa a Lucifer, fue derrotado y arrojado a la tierra. Este es un recordatorio de que incluso en su rebelión, los ángeles caídos no tienen poder sobre Dios. La victoria de Miguel sobre Lucifer también simboliza la supremacía de Dios sobre todas las fuerzas del mal. La caída de Lucifer y el origen de los demonios. La expulsión de Lucifer y sus ángeles no fue solo una caída física. Marcó el comienzo de una eterna batalla espiritual entre las fuerzas de Dios y las fuerzas del mal. La caída de Lucifer resultó en la creación de demonios, espíritus malignos que ahora caminan por la tierra, tratando de corromper y destruir el plan de Dios para la humanidad. En Judas 1, 6, encontramos una referencia a estos ángeles caídos siendo encarcelados, y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido en prisiones eternas, bajo espesa oscuridad, hasta el juicio del gran día. Este versículo habla de los ángeles caídos que fueron encarcelados por su rebelión y esperan el juicio final.
Esto nos muestra que aunque Satanás y sus ángeles tienen poder temporal sobre el mundo, su destino final ya está sellado. Están destinados a ser derrotados al final de los tiempos, como se describe Apocalipsis 8 y 10, y el diablo, que los engañaba, fue arrojado al lago de fuego y azufre. Ahora que entendemos el contexto bíblico de la creación de los ángeles y la rebelión de Lucifer, podemos ver más claramente cómo estos eventos encajan en la historia espiritual de la humanidad. Los ángeles caídos no son solo personajes antiguos de historias míticas, representan una realidad espiritual que influye activamente en el mundo en el que vivimos. La Biblia nos enseña que la guerra espiritual es real y que todos, de alguna manera, estamos involucrados en esta batalla. Comprender lo que les pasó a los ángeles caídos nos ayuda a comprender la naturaleza del mal y cómo se manifiesta en nuestras vidas. En el siguiente segmento, exploraremos las consecuencias de esta caída y cómo los ángeles caídos impactaron directamente a la humanidad. La caída de Lucifer y sus seguidores. Ahora que entendemos el contexto bíblico de la creación de los ángeles y la rebelión de Lucifer, es momento de profundizar en la dramática historia de la caída de este ángel, que trajo consigo un importante número de seguidores. ¿Qué pasó exactamente cuando Lucifer desafió la autoridad de Dios? ¿Cómo afectó esta rebelión celestial al mundo espiritual, indirectamente a nuestra realidad actual? Lucifer, el ángel más bello y poderoso. Lucifer fue creado originalmente como uno de los ángeles más poderosos y hermosos del cielo. Según la Biblia, era un ser perfecto, lleno de sabiduría y con gran autoridad entre los ángeles. En Ezequiel 28, 12-17, Dios describe su majestad antes de la caída. Tú eras modelo de perfección, llena de sabiduría y perfecta en hermosura. Fuiste establecida en el santo monte de Dios, caminaste entre piedras de fuego. Era un ángel prominente, con una posición privilegiada y confianza en Dios. Su belleza y sabiduría eran incomparables. Pero, como suele suceder, el orgullo empezó a echar raíces en el corazón de Lucifer. No estaba contento con su puesto, quería ser más. Lo cierto es que, detrás de su apariencia de perfección, había un corazón lleno de ambición y deseo de exaltación. El orgullo de Lucifer y su decisión de rebelarse. En Isaías 14, 13-14, encontramos las palabras que muestran claramente lo que estaba pasando en el corazón de Lucifer. Dijiste en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, exaltaré mi trono y me sentaré en el monte de la congregación. Subiré sobre las nubes más altas y seré como el Altísimo. Estos versículos revelan el profundo deseo de Lucifer de llegar a ser igual a Dios. Lo que parecía ser un simple deseo de poder se convirtió en una transgresión grave, un pecado de orgullo. Lo que Lucifer no entendió, sin embargo, es que el deseo de ser como Dios no era solo una búsqueda de estatus, sino un acto de rebelión contra el Creador. El Señor, siendo omnipotente, no podía permitir tal afrenta en su reino celestial. La consecuencia de su orgullo y rebelión fue inevitable, la caída. La rebelión en el cielo, el conflicto espiritual. La Biblia describe que Lucifer, en su orgullo, no estaba solo. Atrajo la atención de otros ángeles, quienes, de alguna manera, también fueron influenciados por su visión de exaltación. Apocalipsis 12, 4 habla de la cantidad de ángeles que siguieron a Lucifer, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. La tercera parte de las estrellas simboliza la cantidad de ángeles que se rebelaron con Lucifer. Con su liderazgo, Lucifer se convirtió en el líder de una revuelta cósmica contra Dios. La guerra espiritual que siguió en el cielo se describe en Apocalipsis 12, 7-9, y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron ni se encontró su lugar en el cielo. El arcángel Miguel, junto con los ángeles fieles a Dios, enfrentaron la rebelión de Lucifer. Pero, como se desprende de las Escrituras, la victoria fue de Dios y sus ángeles. Lucifer y sus seguidores fueron derrotados y expulsados del cielo. ¿Qué pasó después? La caída de los ángeles corruptos no solo resultó en su expulsión, sino también en su transformación en demonios, seres espirituales malvados que ahora se esparcirían por toda la tierra, con el objetivo de influir y corromper a la humanidad. La expulsión del cielo. Consecuencias de la rebelión. La expulsión de Lucifer y de los ángeles que lo seguían fue la victoria de Dios sobre el mal, pero también el comienzo de una nueva etapa para los ángeles caídos. En Judas 1, 6,
vemos que estos ángeles fueron encarcelados en prisiones eternas, bajo espesa oscuridad, hasta el juicio del gran día. Su caída no solo resultó en un castigo inmediato, sino también en la espera del juicio final, cuando, al final de los tiempos, serán arrojados al lago de fuego. La expulsión de Lucifer y sus seguidores también tuvo un impacto inmediato en la tierra. La Biblia nos enseña que los ángeles caídos no solo trajeron el mal al mundo, sino que también comenzaron a ejercer una influencia directa sobre la humanidad. Esto se ve en muchos episodios bíblicos posteriores, incluida la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén, donde la serpiente, identificada con Satanás, engaña a Eva para que peque. La influencia de los ángeles caídos en el mundo. Aunque los ángeles caídos ya no son parte del cielo, su impacto continúa sintiéndose en el mundo espiritual. Efesios 6 y 12 describe la realidad de esta guerra espiritual. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra la maldad espiritual en las alturas. El versículo deja claro que estamos en una constante guerra espiritual, en la que los ángeles caídos, ahora demonios, aún buscan engañar y destruir la vida de los seres humanos. Estos demonios continúan actuando de diversas maneras, desde tentaciones sutiles hasta ataques espirituales directos. Buscan alejar a la gente de Dios, sembrar división, odio y confusión. A través de falsas enseñanzas, sistemas de creencias erróneos y prácticas ocultas, los ángeles caídos todavía intentan manipular los corazones de los hombres y alejarlos de la verdad revelada en las Escrituras. La caída de Lucifer y sus seguidores fue un hito importante en la historia espiritual, no solo para los ángeles, sino también para toda la creación. Esta rebelión desencadenó una batalla que, si bien ya está decidida en el cielo, aún se refleja en la lucha diaria que libramos aquí en la tierra. Estos ángeles caídos, ahora conocidos como demonios, continúan operando en el mundo espiritual, desafiando a quienes buscan seguir la voluntad de Dios. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que así como Lucifer fue derrotado en el cielo, un día él y sus seguidores enfrentarán un juicio final. Si has sentido esta lucha en tu vida o buscas comprender mejor esta batalla espiritual, debes saber que la palabra de Dios ofrece la protección, la fuerza y la verdad necesarias para resistir las maquinaciones del enemigo. En los próximos vídeos, exploraremos cómo podemos protegernos contra estas influencias malignas y vivir una vida en victoria sobre los ángeles caídos. El impacto de los ángeles caídos en la humanidad. Ahora que hemos explorado el evento de la caída de Lucifer y sus seguidores, es esencial que entendamos cómo esta rebelión en el cielo no solo alteró el destino de los ángeles, sino que también tuvo consecuencias directas y profundas para la humanidad. La Biblia nos revela que los ángeles caídos, ahora conocidos como demonios, ejercen una gran influencia sobre el mundo en el que vivimos. Pero ¿cómo se manifiesta exactamente esta influencia en nuestra vida cotidiana? La caída de Adán y Eva, la primera manifestación de los ángeles caídos en la tierra. El primer gran impacto de los ángeles caídos en la humanidad se puede ver al comienzo de la historia de la creación, cuando Adán y Eva fueron seducidos por el diablo en el jardín del Edén. En Génesis 3, 1-6, la serpiente, identificada más tarde como Satanás, engañó a Eva, llevándola a desobedecer a Dios y comer del fruto prohibido. Este fue el momento inicial de la caída de la humanidad, que ocurrió por la tentación directa de un ángel caído. La tentación de Eva fue una astuta estrategia de Satanás. Cuestionó la palabra de Dios, distorsionó la verdad e incitó al orgullo humano al sugerir que Eva podría ser como Dios si comía del fruto. La tentación no se trataba solo del fruto, sino del deseo de autosuficiencia y autonomía, algo que también fue el motivo de la rebelión de Lucifer. Quería ser como Dios y ahora estaba tratando de engañar a la humanidad para que hiciera lo mismo. El pecado de Adán y Eva provocó la caída de la humanidad. La Biblia nos enseña en Romanos 5 y 12 que por un hombre el pecado entró en el mundo, y por el pecado la muerte. El pecado original, iniciado por la tentación de un ángel caído, resultó en la separación de la humanidad de Dios, trayendo sufrimiento, muerte y una naturaleza corrupta. Desde entonces, la humanidad ha vivido bajo la sombra de esta rebelión, enfrentando las consecuencias espirituales del pecado. La influencia de los demonios en el mundo físico y espiritual. Además de ser responsables de la caída de Adán y Eva, Satanás y los ángeles caídos continúan influyendo en el mundo de maneras más sutiles y de mayor alcance. En Efesios 6 y 12, Pablo nos advierte sobre la realidad de la guerra espiritual. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne,
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra la maldad espiritual en las regiones celestiales. Este versículo muestra que la lucha espiritual que enfrentamos no es visible a simple vista. La batalla tiene lugar en los reinos espirituales, donde los demonios intentan corromper la verdad y engañar a la gente. Satanás utiliza diversos medios para atacarnos, desde tentaciones personales hasta influencias colectivas. Él se esconde en las sombras del pecado, obrando en nuestras mentes para generar duda, miedo, orgullo, avaricia y otros pecados que nos alejan de Dios. La Biblia también nos enseña que Satanás tiene el poder de engañar a las naciones y tratar de destruir la obra de Dios en la tierra. Puede crear confusión y división, provocando desesperación y alejamiento de Cristo. En 2 Corintios 4:4, Pablo afirma que Satanás es el dios de este siglo que ciega los corazones de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Esto significa que utiliza dispositivos espirituales y psicológicos para impedir que las personas vean la verdad del Evangelio y se vuelvan a Dios. Demonios y enfermedades espirituales. Otro aspecto importante de la influencia de los ángeles caídos en la humanidad es la manifestación de enfermedades físicas y espirituales. En muchos casos en la Biblia, la presencia de demonios se asocia con enfermedades físicas y mentales. Por ejemplo, en Mateo 17:15-18, vemos que un joven sufría convulsiones y estaba poseído por un espíritu maligno. Cuando Jesús expulsó al demonio, el joven fue sanado. Aunque no todas las enfermedades son causadas por demonios, la Biblia nos enseña que hay casos en los que la acción de los espíritus malignos puede afectar el cuerpo y la mente de una persona. Los demonios pueden utilizar la opresión mental, el miedo, la depresión, la ansiedad y otras formas de sufrimiento psicológico para alejar a las personas de Dios. El resultado final de esta acción demoníaca es siempre el mismo: una separación de Dios y una vida dominada por el miedo, la tristeza y el sufrimiento. Tentación y destrucción de la familia y las relaciones. Los ángeles caídos también tienen un impacto significativo en las relaciones humanas. En 1 Pedro 5:8 leemos: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Satanás no solo tienta a personas individuales, sino que también trabaja para destruir familias, matrimonios y comunidades. Provoca conflictos, divisiones y rivalidades. El objetivo de los demonios es generar discordia y separación, porque saben que donde hay división, el poder de Dios se debilita. Los demonios también alientan prácticas inmorales como el adulterio, la pornografía, las adicciones y otras formas de pecado que destruyen la confianza y la unidad dentro de las familias y comunidades. Cuando el enemigo logra sembrar desconfianza e ira, debilita los lazos familiares, dejando a la gente vulnerable a su control. La victoria de Cristo sobre los ángeles caídos, esperanza para la humanidad. A pesar de la gran influencia de los ángeles caídos sobre la humanidad, la Biblia nos recuerda que la victoria de Cristo sobre Satanás y los demonios es segura. En Colosenses 2:15 leemos: «Y habiendo despojado a los principados y potestades, los expuso públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz». La muerte y resurrección de Jesús aseguraron que ya se hubiera logrado la victoria sobre el mal y los ángeles caídos. Para aquellos que aceptan a Cristo como Salvador, esta victoria se aplica a sus vidas. A través de la fe en Jesús, podemos resistir las tentaciones y las opresiones espirituales que provienen del enemigo. Jesús prometió en Juan 4:33: «Os dije esto para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo». La presencia de ángeles caídos en el mundo sigue siendo una realidad espiritual, pero la Biblia nos enseña que a través de Cristo podemos vencer cualquier poder demoníaco. La batalla espiritual es constante, pero no estamos solos. Con la ayuda de Dios, podemos resistir las fuerzas del mal y vivir la vida plena que Él tiene para nosotros. En los próximos segmentos, exploraremos más a fondo cómo podemos protegernos contra la influencia de los ángeles caídos y vivir en victoria espiritual. Cómo superar la influencia de los ángeles caídos y vivir en victoria espiritual. Hasta ahora, hemos explorado las profundas implicaciones de la caída de los ángeles, las influencias de los demonios en el mundo y cómo estas fuerzas espirituales afectan nuestra vida cotidiana. Pero si hay algo que la Biblia nos enseña claramente es que aunque los ángeles caídos son poderosos, Dios es infinitamente más grande. Y a través de Cristo podemos experimentar la victoria espiritual.
La autoridad de Cristo sobre los ángeles caídos. En primer lugar, es esencial comprender que la autoridad de Cristo sobre el mundo espiritual no tiene paralelo. Cuando Jesús murió en la cruz y resucitó, derrotó al mal de una vez por todas. En Colosenses 2:15, Pablo declara: y habiendo despojado a los principados y a las potestades, los expuso públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Esto significa que Jesús ya derrotó a los ángeles caídos. Lo que quieren es engañar, destruir y manipular a la humanidad, pero en Cristo tenemos la victoria asegurada. Jesús, siendo el Hijo de Dios, derrotó a Satanás y sus ángeles caídos no solo espiritualmente, sino también legalmente. A través de la cruz anuló la condenación que nos vinculaba al pecado y a la muerte eterna. Nos dio acceso directo a Dios, como Él nos enseña. Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia, para obtener misericordia y encontrar gracia para ser ayudados en el momento de necesidad. La protección de Dios. ¿Cómo resistir al diablo? Una de las armas más poderosas que tenemos contra los ataques de los ángeles caídos es la protección que viene de Dios. En Santiago 4:7, la palabra nos instruye: someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Cuando nos ponemos bajo la autoridad de Dios y resistimos las tentaciones, el enemigo no tiene poder sobre nosotros. Dios es nuestra defensa y en Cristo tenemos todas las herramientas para vencer. En Efesios 6:10-18, el apóstol Pablo describe la armadura de Dios, que es esencial para la protección espiritual. La armadura incluye la verdad, la justicia, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración. Todos estos elementos son vitales para mantenernos firmes en la batalla espiritual. Al usar esta armadura, nos revestimos de fuerza divina, que nos permite resistir los ataques del enemigo. La oración es una de las armas más poderosas. 1 Tesalonicenses 5:17 nos instruye a orar sin cesar. Esto no significa que debemos permanecer en oración todo el tiempo, sino mantener una actitud constante de comunión con Dios, buscando su guía, fortaleza y sabiduría para enfrentar las adversidades diarias. El poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Otro aspecto esencial para superar la influencia de los ángeles caídos es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando aceptamos a Jesús como Salvador, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, permitiéndonos vivir una vida de victoria sobre el pecado y las tentaciones. Él nos guía, nos enseña y nos da la fuerza necesaria para resistir el mal. En Romanos 8:37, Pablo nos asegura: pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La presencia del Espíritu Santo en nosotros no solo nos fortalece, sino que también nos da la confianza de que, incluso en los momentos de mayor lucha espiritual, la victoria ya ha sido obtenida en la cruz. Vivir en victoria espiritual. La clave es la fe. La fe es la clave para superar la influencia de los ángeles caídos. La Biblia nos enseña que el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. La fe no es solo creer en Dios, sino una confianza total en el poder de Cristo para salvarnos, protegernos y permitirnos vivir una vida santa y victoriosa. Cuando confiamos plenamente en Cristo y sus promesas, podemos afrontar cualquier adversidad sabiendo que Él ya ganó por nosotros. Pero la fe también requiere acción. No es solo creer, sino actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. Jesús nos enseñó en Mateo 7:7, pide y se te dará, busca y encontrarás, llama y se te abrirá. Dios quiere que busquemos constantemente su presencia, oremos y confiemos en Él para darnos la victoria en todas las áreas de nuestras vidas. Ahora ha llegado el momento de reflexionar sobre todo lo que hemos visto hasta ahora. La lucha espiritual que enfrentamos es real, pero la buena noticia es que, en Cristo, ya tenemos la victoria garantizada. El apóstol Juan nos recuerda que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. No importa cuán fuerte sea el ataque de los ángeles caídos, en Cristo somos más que vencedores. Hoy, si sientes que estás siendo atacado espiritualmente, que las luchas son inmensas y el enemigo parece estar por todos lados, recuerda que la victoria ya está obtenida. Jesús, con su muerte en la cruz y su resurrección, despojó a Satanás y a todos los demonios de su poder. Eres libre. La historia de Cristo no termina en la cruz. Ha resucitado. Esta resurrección es nuestro ejemplo de que, por difíciles que sean las luchas espirituales,
nosotros también podemos resucitar, venciendo las fuerzas del mal. No importa cuánto intente el enemigo derrotarnos, nuestra victoria ya ha sido garantizada en Cristo. Finalmente quiero dejarte un mensaje: no te rindas, no te rindas. Eres más fuerte de lo que crees. En Cristo tienes toda la fuerza necesaria para afrontar cualquier batalla espiritual. Cuando la oscuridad parezca espesa, cuando el desánimo y el miedo se apoderen de tu corazón, recuerda que Jesús es la luz del mundo, y con Él a tu lado, ninguna sombra puede prevalecer. Tu historia no termina con la pelea. Termina con la victoria. Porque Cristo ya ganó por ti.